buenas tardes, buenos días y buenas noches, de acuerdo a cómo veas y escuches este programa del día de la fecha. Este día será el programa número 2 de la tercera temporada de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que te damos la bienvenida si te sumás. Muchas gracias por los que están del otro lado escuchando esta emisión. Será el programa número 2 de la tercera temporada, el programa número 66 desde que inició Palabra de Pueblo. Así que vamos a iniciar este programa del día número 9 de febrero del año 2020. Así que de esta forma damos inicio a esta emisión refiriendo cuáles son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Uno de los temas será lo que fue el fallecimiento del juez Bonadío aquí en Argentina, así que referimos la importancia que tiene esta cuestión en lo que es la política nacional. Segunda también será la gira de Alberto Fernández por Europa, que tuvo allí su encuentro con el presidente Macron de Francia. Y la tercera será la presentación del libro Sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner, esta vez en el exterior, nada más y nada menos que en La Habana, Cuba. Así que ese es nuestro programa del día de hoy. Después de eso te explico cuáles son y te presento cuáles son nuestras redes sociales. En Facebook, Palabra de Pueblo. Tenemos también Instagram, @Palabra de Pueblo, y nuestro Twitter, @Palabra de P. Sumado a eso, nuestro canal de YouTube, Palabra de Pueblo, donde podés ver y fijar y repetir cada uno de los programas que tenemos subidos ahí, todos los de la segunda temporada, estos a la tercera también, y algunos de la primera temporada de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que con esto damos inicio al programa del día de la fecha. Bueno, el primer tema que tratamos ahora y que lo anunciamos anteriormente en el inicio del programa va a ser lo que fue la muerte de Claudio Bonadío, juez federal de lo criminal y contencioso, número 11 de la Nación, y que tenía su sede en Comodoro Pi. Vamos a aclarar que lo que tiene que ver con la importancia en la vida política de los últimos tiempos de la Argentina fue que Claudio Bonadío era quien tenía a cargo las causas en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la cual había enviado nada más y nada menos que a juicio oral, ¿verdad? Lo destacable de todo esto era que todas las causas que tenían involucrados a exfuncionarios del gobierno en ese momento, el Frente para la Victoria, recaían sospechosamente en el juzgado de Claudio Bonadío. Una cuestión dada básicamente a dedo por el presidente Mauricio Macri en estos últimos 4 años anteriores a la derrota de Cambiemos en lo que fueron las elecciones generales que llevaron a Alberto presidente a la presidencia, ¿no? Alberto Fernández, mejor dicho, ¿no? Así que Claudio Bonadío falleció, era un juez caratulado muchas veces de tener cuestiones oscuras. Básicamente casi lo que hacía era en estos últimos tiempos, ¿no? Tomar licencias para evitar así no tener que dejar su actividad como juez federal, lo cual le llevaría incluso a tener tener que responder contra la justicia, ¿no? Ya que había tenido muchas acusaciones en su contra de corrupción y diferentes cuestiones oscuras que llevaban adelante en contra de su persona debido a su carrera sospechosa y un poco manchada, para no decir demasiado manchada, en cuestiones de que tenía que ver con connivencia y muchas veces responder a intereses políticos de lo que son la derecha argentina, ¿no? Recordemos que casi siempre los 4 de julio iba a la embajada de los Estados Unidos, donde formaba parte de los agapes y los festejos de la independencia del país norteamericano, ¿no? No se lo veía de lado mucho en lo que era el 9 de julio aquí en Argentina, pero sí en las participaciones en la embajada estadounidense. Así que por eso vamos ahora a dar y a ver este informe de lo que es el fallecimiento y la muerte de Claudio Bonadío, juez federal de aquí de la Argentina. Así que próximamente escuchamos y vemos lo que es este informe sobre lo que ocurrió esta semana. Las repercusiones internacionales de la muerte de Bonadío. Es notable cómo, por un lado, lo que se ve es que Bonadío es uno de esos magistrados que sobresale en el ámbito judicial, incluso más allá de
más allá de la política, más allá de la política local. Es un personaje que es comentado en el mundo, como diríamos, por ejemplo, en la historia, Jim Garrison, el fiscal que puso bajo sospecha el asesinato de Kennedy y lo presentó como una conspiración mucho más grande que el ataque de un loco suelto. Por ejemplo, el caso de Antonio Di Pietro en Italia y su embestida con el Mani Pulite, ¿no? Los procesos judiciales contra la corrupción en Italia. Por ejemplo, el juez Sergio Moro. Son todos casos en Brasil, el caso de Sergio Moro, que fueron más allá de las fronteras de los países donde actuaron y se hicieron notables. En Argentina hubo dos casos notables. El fiscal Estracera, sí, que trascendió las fronteras argentinas, sí, y fue como el símbolo de la acción de la justicia contra los genocidas, sí, en la dictadura militar argentina. Y el juez Bonadío, que es percibido a nivel internacional como el hombre que enjuició la corrupción, claro, en la era Kirchner. Ahora bien, Fabiana, cuando uno se asoma por estas horas a los comentarios que están dando vuelta en los medios de todo el mundo, ve que también en el mundo las bibliotecas se dividen, las aguas se dividen. ¿Tenía ese lado oscuro, como igual decía que Cristina? Acá. O sea, hay medios que le señalan el lado oscuro y que incluso se acuerdan de los dos hombres que en el 2001 el fiscal Bonadío mató en un hecho en el que aparentemente, sí, se trataba o de dos asaltantes o de dos personas que intentaron atentar contra, sí, él y dejaron herido a su amigo, al que iba con él. Y señalan todas las cosas que señalaba Petete y que señalaba Gustavo del lado oscuro que evidentemente tuvo. Y hay también los medios que solo le señalan lo que indudablemente también lo caracterizó, la osadía y el coraje de embestir contra un, claro, poder cuando todavía estaba en pie por causas de corrupción que son muy graves. Bueno, el segundo tema que tratamos ahora y que habíamos anunciado en la primera parte del programa, y es la gira que llevó Alberto Fernández por Europa, buscando incluso con esto incorporarse como líder político de la región, también aquí en América Latina, y para su presentación ya como primer mandatario de la República en el mundo, ¿no? Esto tuvo recorridos por Europa, estuvo visitando nada más y nada menos que a otro argentino que tiene vital importancia en lo que es la política mundial, y es nada más y nada menos que el Papa Francisco, quien lo invitó para estas 2 semanas que llevó casi la diferencia de haber ido a visitarlo en el propio Vaticano en Roma, ¿no? Allí se reunió en primera instancia con Francisco, donde tuvo un diálogo cordial y una reunión en donde pudieron darse diferentes intercambios de ideas. Luego también fue a Francia, lo que tuvo con su reunión con el presidente Macron, que tiene diferentes convulsiones sociales en propio París y en diferentes ciudades de lo que es la Francia, que porque Macron es neoliberal, gobierna, así que Macron dio su apoyo a la renegociación de la deuda que Alberto Fernández va a iniciar en estos pocos tiempos que se avecinan, que ha logrado lo que es en el Parlamento argentino, en el Congreso, el apoyo para la renegociación de la deuda externa, ya que así, tal cual como está y como se encuentra en la actualidad, es imposible que pueda pagarse con los vencimientos que se van a dar para este año y que se aumentan ya para los próximos años. Argentina ha anunciado que no pagará estos vencimientos debido a la cantidad de dinero porque son imposibles de realizar. Hablamos de sumas de 24.000 millones para este año y que se sumarían cerca de 30.000 en los próximos años venideros, lo cual condicionaría el próximo crecimiento de Argentina y la capacidad con eso de recuperación de la economía, que se ve batallada y diezmada por lo que fue la presidencia de Mauricio Macri, ¿no? Con esos terribles niveles de endeudamiento que ahora tiene la Argentina debido a esa política económica neoliberal que siempre causa estas cuestiones y estos desastres en lo que son las economías argentinas, como fue aquí en toda nuestra historia y como se dan en los diferentes países y regiones del mundo. Así que Alberto Fernández se dio a conocer en Europa como primer mandatario de la Argentina, siendo presidente electo en la última etapa de diciembre. Ha tenido estas reuniones con
el Papa Juan Pablo II, con el Papa Francisco, y también lo tendría con lo que es con el presidente de Francia, Macron. Así que vamos ahora a ver un informe de lo que fue esta gira por Europa del presidente Alberto Fernández, buscando apoyos para esta renegociación, primero con el Fondo Monetario Internacional y luego con todos los acreedores que tiene la Argentina en estos momentos. Argentina atraviesa una precaria situación financiera. El país está en recesión desde mediados de 2018 y sufre uno de los índices de inflación más altos del mundo, que en 2019 alcanzó el 53,8%. Se estima que un 40% de la población argentina vive en situación de pobreza. La deuda pública del país asciende a unos 311.000 millones de dólares, más del 90% del Producto Interno Bruto. El monto que debe renegociarse es de unos 195.000 millones de dólares entre deuda con bonistas privados y con organismos bilaterales y multilaterales. El miércoles, la Cámara de los Diputados aprobaba un proyecto de ley que otorga al Ejecutivo amplios poderes para negociar la reestructuración de la deuda pública por amplia mayoría. Es que hay momentos de un país donde todos los argentinos deben estar unidos. Porque como se dijo acá, el presidente está facultado. Lo que nosotros le tenemos que dar es una fuerza conjunta nacional al ministro de Economía, que hoy está en Washington. El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó a Estados Unidos para reunirse con el Fondo Monetario Internacional. El próximo miércoles en el Vaticano lo hará con la directora de la institución, Kristalina Georgieva. Una frenética actividad. Este lunes, Guzmán también acompañará al presidente argentino en Berlín. Las negociaciones con el FMI se centran en los 44.000 millones de dólares que la organización giró a Argentina el último año y medio, en virtud del acuerdo firmado por Mauricio Macri en 2018. Tanto Guzmán como Fernández sostienen que es necesario que la economía argentina crezca antes de encarar los vencimientos de deuda. El nuevo ejecutivo argentino espera que el viaje por tierras europeas contribuya a aliviar la presión sobre una Argentina presa de la peor crisis económica desde 2001. Bueno, ahora nos toca hablar sobre lo que fue la presentación del libro Sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner, nada más y nada menos que en la ciudad de La Habana, en la Feria Internacional del Libro que se da y estos días en lo que es La Habana, la capital de Cuba. Así que se presentó allí nuevamente el libro, la primera presentación que se da de forma internacional, ¿no?, de lo que es este libro que fue bestseller aquí en Argentina y que se editó también incluso hasta en Estados Unidos en idioma inglés. Es uno de los grandes libros que se han dado durante el año pasado y que tuvo mucho que ver con la campaña, y es la visión de Cristina Fernández de Kirchner de lo que ha ocurrido durante su vida y sobre todo su voz y en este momento lo que es su palabra escrita sobre lo que ocurrió en sus dos gobiernos, ¿no?, ya que tuvo 2 mandatos, y también su participación como primera dama en la primera presidencia y la única de Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Así fue presentado su libro en el día de ayer en La Habana, en la Feria Internacional del Libro. Como decíamos, allí manifestó su desacuerdo con el endeudamiento que llevó a cabo el gobierno de Mauricio Macri y lo que causa eso en las economías regionales, sobre todo las economías en desarrollo o menos desarrolladas, que terminan con unos niveles de endeudamiento que imposibilitan el crecimiento y que sobre todo causan una gran miseria y una gran incapacidad de que se desarrollen y de progreso de los sectores más populares y los sectores sobre todo trabajadores que dependen de estas cuestiones, ¿verdad? Así que con ello Cristina dio esta crítica al Fondo Monetario Internacional y a las políticas neoliberales que se llevan a cabo en muchos gobiernos que ahora, bueno, han dejado a la Argentina el poder, pero que siguen como en Ecuador, en Chile y en Colombia también, podemos decir, de manera intacta y gobernando, y sobre todo en Brasil con Jair Bolsonaro. Así que esta fue la presentación, ¿no?, que hizo Cristina de su libro, y con eso vamos ahora nuevamente a ver un informe de lo que fue su presentación de la Feria Internacional del Libro, de su libro, Sinceramente, aquí bestseller en Argentina del año pasado. Así que vemos y escuchamos la voz y la palabra de Cristina Fernández de Kirchner en la Feria Internacional del Libro de La Habana. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, presentó en Cuba su libro Sinceramente en el marco de la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Con la asistencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y otros dirigentes de la isla, Cristina señaló que la idea no era escribir un libro autobiográfico, sino contar lo que había pasado a ella y a los argentinos después de ese 9 de diciembre de 2015, cuando se despidieron con la Plaza de Mayo reventando de amor. Y realmente el primer capítulo no era sinceramente. El primer capítulo era después de ser calabaza, después de convertirme en calabaza. Porque precisamente la idea era partir de ese 9 de diciembre, pero entre que lo empecé a escribir y finalmente la presentación, pasaron cosas, para parafrasear algún otro argentino que ocupara la primera magistratura de mi país. Pasaron cosas, tal vez terribles para todos los argentinos, pero también terribles para mi vida. Sinceramente, es un volumen que posee 10 capítulos y un epílogo, y en 594 páginas hace un recorrido íntimo por circunstancias y momentos de la vida de Cristina y la del país, entre otros importantes temas. Y lo terminé de escribir aquí, en La Habana. El primer capítulo del Sinceramente, la mayor parte la escribí aquí en La Habana. Aquí conté lo de la carta de San Martín que me había regalado el presidente Vladimir Putin y que después alguna persona lo quiso convertir en un delito, y cuento lo que fue la persecución, que el lawfare, que hoy está siendo comprendido por lo menos cada vez más por las sociedades, y que en América Latina tuvo un capítulo muy especial y en la Argentina tuvo un capítulo más especial aún. Durante la presentación del texto, que tuvo lugar en la sala Nicolás Guillén de la otrora Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, sede de la feria, Cristina agradeció a los médicos cubanos por el cuidado de su hija Florencia, quien sufrió un estrés postraumático por la persecución judicial y mediática a la que fue sometida en Argentina. Y yo también quiero muy especialmente agradecer al gobierno, a las autoridades de Cuba, a los profesionales médicos de Cuba excelentes. O sea, la fama de la medicina cubana y de la humanidad de los médicos de Cuba la tienen muy bien ganada, porque realmente, como madre, acá ya hablo, tuve la experiencia fantástica de que fuera diagnosticada adecuadamente. Bueno, y hoy la verdad que está muchísimo mejor. La vicemandataria también se refirió al endeudamiento por el que atraviesa la nación argentina y lo calificó como el problema estructural más terrible de esa nación. Luego de la presentación en La Habana, la primera que se realiza fuera de la nación sudamericana, la vicepresidenta argentina dedicó varios ejemplares al público presente. Josbel Bullaín, Prensa Latina Televisión. Bueno, de esta forma llegamos al final del programa número 2 de Palabra de Pueblo, Voces los de Abajo, de la tercera temporada, el programa número 66 en todo lo que tiene que ver con estas 3 temporadas, o sea, emisiones en general. Así que así fue nuestro programa del día de la fecha, analizando los temas que ocurrieron en la política argentina de esta última semana. Así que les agradecemos a los que estuvieron del otro lado, los esperamos a que se sumen nuevamente la próxima semana. Dentro de 7 días estaremos emitiendo y subiendo a las redes sociales una nueva emisión de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, así es como nos llamamos. Cada 7 días estaremos transmitiendo nuestros programas. Ahora serán el día elegido a través de los domingos, así que todos estos días domingos recibiremos y subiremos nuevas emisiones de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que muchas gracias por haber estado del otro lado. Así finaliza el programa número 2 de la tercera temporada del día 9 de febrero del año 2020. Así que hasta la próxima semana.